Ya nos acompaña el señor Jan Esperanza, él es presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, con quien vamos a conversar sobre las perspectivas ya de este 2020. Señor presidente, ¿cómo está? Gracias por venir. No, gracias a ustedes, un gusto acompañarte acá y a toda la audiencia, ¿verdad? Bien, y queremos conocer más sobre lo que es el clima de negocios ya para este 2020, porque se habla siempre de la situación que tiene Paraguay ante los países vecinos, una situación que sabemos afecta también la economía de la Argentina, que están también remándola, como se dice, y esto podría tener repercusiones también en materia de inversiones que podrían volcarse aquí en nuestro país para varios sectores también. Que de hecho ya está ocurriendo. Te cuenta mucha gente que está en el tema, digamos, que recibe muchos argentinos, bufete de abogados, gente averiguando. Esto había pasado con fuerza cuando Argentina tuvo esa otra crisis tan grande a principios de los años 2000, 2001, 2002, y está ocurriendo de vuelta. O sea que en general, respondiendo a tu pregunta, las expectativas son mucho más positivas este año. Venimos un año malo, un año que realmente se juntaron varias cosas, el tema de la sequía, después la inundación, los precios internacionales bajos de los commodities, el problema de la Argentina, de Brasil, se sumaron, como dicen los economistas, la tormenta perfecta, digamos. Y eso parece que pasó. De hecho, nosotros en el Club de Ejecutivos, allá por fines del año pasado, octubre, se había hecho un estudio, una encuesta de percepción justamente del clima de negocios a los socios del club, a una muestra representativa de los socios. Lo hicimos con una empresa uruguaya que está especializada en este tipo de cosas. Y salió algo muy interesante, ¿verdad? Que la gente percibía, o mejor dicho, cuando se le preguntaba a la gente cómo te fue en los últimos 2 años, años anteriores al 2019, respondía que bastante bien, respondía que habían invertido alrededor del 60 y algo por ciento, 2/3 respondían que habían invertido más en capacitación, invertido más en investigación, invertido más en contratación de gente. Que este año 2019, decían, fue un año bastante malo, pero que esperaban que los próximos 2 años, 2021, vuelvan a ser muy buenos. Entonces había como una expectativa de que venimos de cosas buenas, creemos que va a estar mejor hacia adelante, pero este año es malo. Eso era un poco la posición en el año 2019, lo que salió en esta encuesta, lo cual me parece bastante interesante, ¿verdad? Porque siempre decimos que este aspecto psicosocial, digamos, si yo creo que las cosas van a ir bien, tiendo a arriesgar un poco más, tiendo a invertir un poco más. Y es efectivamente lo que la gente menciona en esta encuesta. Hoy creo que los números están mostrándonos, o los informes, los reportes, de que vamos en ese camino, digamos. Las cosas han mejorado, el indicador de cifras de negocio se ha recuperado, parece que vamos a tener un año mejor que el año anterior. No sabemos bien qué tan mejor va a ser, pero digamos que hay una mejores expectativa. Y eso incluye también esto que vos mencionabas, la posibilidad de recibir más inversiones. Y justamente sobre este punto sabemos que siempre existe una proyección de crecimiento, tener un panorama un poco más claro cuando uno realiza estas inversiones. Y por otra parte, lo que pueda darse, el clima de negocio. Siempre hablamos de que Paraguay ofrece ventajas, pero paralelamente se dieron algunos cambios. Estamos hablando de la reforma también, esta reforma tributaria que se dio. Muchos decían que no era el momento, otros decían, bueno, este es el momento, o tarde o temprano se tiene que realizar. También tuvimos que recurrir al déficit fiscal en su momento como herramienta para poder dar continuidad y reactivar la economía de nuestro país, que fue parte del plan del equipo económico y que dicen, como en materia de economía, nada es de la noche a la mañana, sino que tiene un plazo de que pueda reactivarse o se pueda observar todo esto de 8 meses, como lo más pronto por lo menos. Claro, no, mira, yo creo que ese tema de haber superado el déficit del 1.5 con el acuerdo del Congreso forma parte de lo que la ley misma permite. Y eso creo que fue importante porque efectivamente se mantiene el ritmo de las inversiones. Si eso se cortaba, hubiese sido realmente mucho peor el tema, digamos. Pero acá lo que hay que ver también, y está en discusión, en este momento está en esta discusión, cómo uno termina con esos déficits. Por supuesto que es parte por la inversión que ha dado, pero no nos olvidemos que hay una parte muy importante por la forma en que nosotros estamos gastando el dinero público, digamos. Toda esta discusión, en este momento hay una manifestación importante en el centro, porque solamente se habla de cortar unos privilegios que parecen realmente absurdos. Todo este tema del presentismo y todo el tema de los 40 millones de dólares por año que una institución como la ANDE tiene en beneficios extras. Ayuda vacacional. Sí, por eso, cuando uno empieza a ver en qué consiste esos beneficios extras, realmente te da mucha rabia, digamos. Pero más allá de que te dé rabia o no te dé rabia, el punto es que nosotros estamos teniendo una estructura de nuestro gasto público que va a ser insostenible claramente.
Ya tenemos los datos concretos, 97% de los ingresos tributarios van para los gastos rígidos y 75% para salarios. Prácticamente queda nada para invertir. Claro, prácticamente queda nada para invertir. Y cuando vos tenés años complicados como lo que tuvimos, y bueno, tenés que solicitar que el déficit se aumente para poder seguir invirtiendo. Pero en el fondo el problema está en que te queda muy poco margen. Y te queda muy poco margen porque estamos realmente teniendo una calidad del gasto público realmente negativo. Y esto, hoy todavía uno tiene una cierta estabilidad, y eso es muy importante, y Paraguay lo tiene, digamos. Pero tenemos el ejemplo de los vecinos. Si nosotros no vamos corrigiendo esto de manera gradual, aunque sea, pero hacerlo desde ya, con este tipo de medidas que se están tomando, vamos a poder terminar, ¿por qué no?, como terminaron los vecinos. Entonces ese es el gran riesgo, la gran preocupación, digamos. Te repito, no es un tema inminente, pero es un tema que hacia ahí vamos y tenemos que lograr corregir eso. Entonces cuando hablamos nosotros también de reforma impositiva, perfecto, se pueden plantear reformas y son importantes hacerlas. Yo mencionaba la vez pasada, fíjate, el tema del impuesto a la renta personal. Cuando esto sale, se planteaba luego que esto sea un impuesto fundamentalmente formalizador, precisamente hasta el 2019, digamos, porque iba a ir digamos que el rango de incidencia iba a ir bajando, de manera que más cantidad de gente pueda entrar dentro de estos impuestos. Y que después se podía hacer alguna reforma como efectivamente se hicieron, digamos. Eso no hay problema, se pueden plantear ese tipo de cosas. Yo creo que las sociedades tienen que ir haciéndolo, ese tipo de reforma, pero no nos olvidemos de la otra pata, que es la gran preocupación. ¿Dónde yo voy a invertir esos recursos? ¿Voy a seguir invirtiendo en este tipo de privilegios que ahora estamos viendo con mucha mayor claridad, o voy a invertirlos en cuestiones que hacen a el desarrollo de un país? Inversión en infraestructura, en educación, en salud. Y ahí está la gran discusión, digamos. Yo creo que es importante que este año veamos con mucho mayor fuerza iniciativas, decisiones desde el gobierno de trabajar el tema de la mejora del gasto público. Esto que se ha hecho hay que apoyarlo. Esto que se ha hecho no. Esto es una reforma radical, pero ya es un avance. Este tema de limitar a un salario mínimo solamente como máximo el beneficio a estos tres rubros o tres cuestiones que están saliendo. No sé, puedes tener hasta 3 salarios mínimos al año de beneficio. Eso es lo que significa. Ahora, lo que se espera es que paralelamente las otras instituciones también funcionen correctamente para que no se dé otro caso, que es una realidad también, que en materia de la evasión. Porque hablamos también de un proceso de poder integrar o formalizar a ciertos sectores y que finalmente se convierta en tributos para beneficio de la economía dentro de lo que hace a la estructura, pero finalmente hay una realidad también que las instituciones deben trabajar de manera paralela para que esta brecha sea cada vez menor. No, totalmente de acuerdo. Y en el tema del combate a la evasión, que es un tema central, digamos, la tecnología tiene que jugar un papel muy importante. Por eso la administración tributaria, la reforma de la administración tributaria es importante de esta perspectiva. Mucha gente tomó como burla todo esto, que de repente en las redes sociales corrieron una serie de memes, de chistes, cuando se hablaba del tema del Big Data o inteligencia artificial, que puede usar la Secretaría de Tributación para van a controlar Facebook. Bueno, pero esas son cosas que yo creo, más allá de la burla, son muy importantes. Yo suelo mencionar, cuando yo entro a Amazon, por ejemplo, vos entras y te dice, hola Jan, dice, la última vez que tuviste comprar, tienen un software de inteligencia artificial que logra perfilarte, maneja tus datos, sabe qué compraste anteriormente, qué estuviste buscando anteriormente, te orienta la búsqueda nueva, te orienta la compra hacia ese lugar. Es decir, ¿por qué no utilizar ese tipo de tecnología que hoy está disponible, digamos, inteligencia artificial, Big Data, en este caso en beneficio de poder disminuir la evasión? Claro que hay que hacer eso. La tecnología puede ser un aliado fantástico y es un tema que tenemos que implementarlo, porque como vos bien decís, el Estado o el gobierno también tiene que demostrar que está haciendo un esfuerzo genuino, importante, serio, para evitar la evasión, recaudar más, formalizar la economía y que no todo caiga siempre sobre los hombros de los mismos. Ahora, para este 2020 y en atención a la situación que tenemos hoy día aquí en Paraguay, en este escenario, ¿cuál es el desafío en materia de economía? Principalmente porque hablamos de varios sectores que en ciertas condiciones apuestan y siguen invirtiendo, pero existen otros, como bien muchos dicen, que el capital es cobarde cuando las situaciones no son claras. Mira, varios. Primero nosotros tenemos que continuar seguramente con el ritmo de inversión pública.
Nosotros tenemos, eso ayuda no solamente para generar un movimiento en la economía, sino que también porque tenemos serios déficits de infraestructura. Entonces hay que seguir invirtiendo sostenidamente en infraestructura. Eso es fácil decirlo, pero también implica una serie de cuestiones que tienen que ver con la gestión, digamos, la gestión pública. Entonces eso hay que mantenerlo. Por otro lado, yo creo que es muy importante que nosotros hagamos un trabajo mucho más proactivo en esto de atraer inversión extranjera. Es una oportunidad importante lo que está ocurriendo en términos de inestabilidad regional, que no es solamente la Argentina o un Brasil que empieza a recuperarse, Chile con serios problemas en este momento, por ejemplo, o Colombia también, es decir, o Bolivia. Yo creo que en ese sentido Paraguay, dentro de esta posición mucho más estable que aún tenemos, puede aprovechar mejor esa inestabilidad regional. Yo creo que es importante que nosotros salgamos a buscar los inversionistas. Lo que no creo que ya pueda seguir siendo solamente útil es decir, bueno, Paraguay tiene todas estas ventajas, vengan. Tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que poder identificar, en estos 3 sectores Paraguay tiene estas ventajas competitivas, analizar cuáles son las ventajas, costearlos incluso, y ir a golpear la puerta al más alto nivel, ir a golpear la puerta de 30 o 40 empresas que yo he identificado, en sectores identificados que pueden ser, digamos, muy competitivas acá, y decirle al presidente de esa empresa, al CEO de esa empresa, mira los cálculos que he hecho, ¿por qué te conviene venir a Paraguay? Te invito a que vengas a Paraguay. Esa onda de casi de acupuntura, de buscar a quiénes lo voy a que sea invitar. más fácil en decir solamente ya sí o no prácticamente. Claro, yo te llevo el trabajo hecho, te llevo, ellos también lo hacen, digamos, claro. Las empresas lo hacen porque, pero yo te voy, te invito, digamos, versus ese tema de decir Paraguay es lindo, vengan acá. No, yo me voy a donde quiero ir y le invito a que venga. Porque yo creo que hay oportunidades para atraer mucho más inversión extranjera aprovechando estas circunstancias que te estoy mencionando. Lo otro es lo que te decía al inicio. Tenemos que iniciar el proceso mucho más serio de controlar este tema del gasto público. Si eso nosotros no lo logramos controlar, esta nuestra estabilidad, que hoy es bastante admirada por muchos, se puede ver en serio riesgo en el corto, mediano y ni qué decir en el largo plazo. Entonces eso tenemos que empezar ese proceso. Y finalmente hay cuestiones que son sumamente importantes. Todo este tema de la seguridad jurídica, todo este tema del combate, que estamos viendo algo interesante que está ocurriendo, del combate al narcotráfico. Esto puede ser muy peligroso, no solamente para la economía, para la democracia en general. Y el otro tema es el tema de la reforma educativa. Nosotros también necesitamos acompañar todo este proceso con una capacidad mucho mayor de nuestros recursos, nuestros talentos humanos para responder a esta nueva economía que se viene, digamos. Y eso implica básicamente también hacer serias reformas en eso que llamamos sistema educativo. Yo creo que son las cosas que hay que hacer, son muchas cosas. Se debe mantener esta ventaja que Paraguay presenta hoy día entre los países de la región. Hablamos de baja presión tributaria, hoy día estamos hablando de cambio, pero que no signifique esto de que pueda aumentar esto, porque siempre hablamos de la ventaja que ofrece Paraguay, pero la otra pregunta sería ¿a costo de qué? Sí, lo que pasa es que eso existe hoy y yo creo que hay que mantenerlo, digamos, o gradualmente ir avanzando como lo que se hizo. Yo creo que este tema de la reforma impositiva fue algo gradual. No estamos hablando de un cambio radical. Es decir, las tasas no cambiaron radicalmente, se ajustaron algunas cuestiones. Yo creo que ahí, te repito, la preocupación luego del sector privado no es tanto esto que se ha hecho, sino es mucho en dónde se invierte estos recursos extras. Siempre estamos atrapados en esa dinámica, digamos, ¿verdad? Así que yo creo que esas ventajas existen, hay que aprovecharlas. Esto con el tiempo seguramente va a ir modificándose, pero si no, ¿cómo vos construís realmente una ventaja competitiva importante? No tenemos demasiados otros elementos, digamos. Entonces esto se puede aprovechar. Y yo creo que todavía hay un margen de tiempo para aprovecharlo, pero hay que salir a buscar y permitir que más gente venga a Paraguay. Dentro de la reforma también se plantearon incluir a varios sectores. ¿Esto se puede considerar también como un desafío para que finalmente esta brecha, al acortarse, tampoco tenga una repercusión o un efecto rebote en esos sectores que ya están siendo golpeados por esta propia economía o la economía informal que finalmente genera también un perjuicio a nuestra economía? No, sin duda. Es decir, yo creo que una clave en todos estos procesos de reforma impositiva es vos no le podés cargar a un solo sector toda la carga. Tenés que distribuir y tiene que ser algo equitativo para todos los sectores. Por eso cuando uno plantea la generalización de ciertas cuestiones o este tema del impuesto a la renta empresarial de manera general, ya sacar el tema del IRAGRO y sacar diferentes modalidades y que sea uno general, me parece lo más justo, digamos. Y cada sector tiene que poder contribuir de acuerdo a lo que va generando, ¿verdad?
Yo creo que hay cosas que se están haciendo en ese camino. Y por supuesto, lo que decíamos anteriormente, es fundamental combatir la informalidad. Y yo repito, creo que la tecnología hoy nos puede dar una mano fenomenal, pero después también ya se trata de decisiones políticas. Cuando hablamos de contrabando, cuando hablamos de la informalidad que uno ve en la calle, finalmente, las regulaciones existen y es cuestión de implementar ciertas medidas que te permitan ir combatiendo eso. Y eso se trata ya de decisiones políticas. Ahora, hablamos también de esto que me parece fundamental, la cuestión política. Siempre se habla también de la interdependencia de poderes y de la situación que hoy día plantean muchos expertos técnicos principalmente, con los números son muy finos, pero a la hora de buscar ese apoyo político no consiguen los votos suficientes, entonces se encuentran nuevamente a merced de lo que puedan decidir en el Congreso. Finalmente, cuando se toman ciertas decisiones que puedan ser bastante interesantes para la estructura económica que hoy día manejamos, para que no exista ese descalabro en materia de economía, en beneficiar a ciertos sectores y que eso a un futuro próximo pueda tener efecto. ¿Cómo se puede analizar esto? No, mira, en cualquier democracia del mundo, la gestión política es fundamental para poder lograr acuerdos, para poder lograr, digamos, determinados pactos, y poder ir avanzando hacia lo que podría ser un programa de gobierno o incluso una política de Estado. Esa gestión política se hace al más alto nivel. Esa es la principal responsabilidad de un presidente de la República y su equipo, digamos, político, su equipo de gobierno, digamos. Porque finalmente vos tenés que consensuar, tenés que, como bien decís, tenés que pasar un proyecto de ley al Parlamento, tenés que negociar. Bueno, esa gestión política para las reformas que nosotros precisamos son absolutamente esenciales. A mí, si algo me preocupa es que nosotros podamos continuar en una lógica casi de status quo, de bueno, yo acá un poco para no forzar las cosas mantengo esto más o menos flotando, una lógica medio de supervivencia, digamos. Eso puede hacer que sigamos en este ritmo, crecer 2, 3, 4 máximo por ciento dependiendo del clima, pero esto es insuficiente. Nosotros tenemos oportunidades importantes y si queremos mantener un ritmo de crecimiento que vaya por encima de esto, de este promedio natural, te voy a decir, de este promedio inercial de nuestra economía, tenemos que hacer ciertas reformas. Pero para hacer ciertas reformas, como muchas de las cuales mencionábamos recién, implica una capacidad de gestión política muy importante. Y eso hay que desarrollarla. Eso es lo que yo espero, por ejemplo, de la dirigencia política y particularmente empezando por el presidente de la República, digamos. Gestionar los cambios que haya que gestionar. Pactar, conversar, dialogar, persuadir. Esa es la función política más importante y esperemos que eso se vayan haciendo. No se pueden hacer todas las reformas. Soy consciente de eso, porque no puedes pelear todas las batallas, digamos, ¿verdad? Pero sí es importante ir peleando algunos, arriesgar el capital político, definir cuáles voy a pelear y básicamente hacerlo, pelearlo. Muchísimas gracias ya por acompañarnos, gracias por darnos detalles y bueno, nosotros siempre también aquí del canal de la producción tratamos de dar estos espacios y a todos los sectores para poder entender cómo hoy día estamos avanzando y si al menos estamos avanzando hacia la meta que es lo que todos queremos. Bueno, gracias a ustedes y felicidades a PRO porque realmente los sigo y sé que están haciendo este esfuerzo de generar este tipo de conversaciones, de debate, de mostrar, como bien decís, lo que significa la producción en Paraguay y sobre todo el desarrollo en Paraguay. Así que felicidades y seguimos. Muchas gracias.